¿Qué tal? El gusto encontrarnos. Nos reunimos en esta ocasión con el objetivo de profundizar en el sentido de la práctica del observador observado, aplicado específicamente a este objetivo que tenemos, que es el despertar de la conciencia. Si ustedes han estudiado el tema del despertar de la conciencia, lo que la gnosis nos plantea, insisto, lo que la gnosis nos plantea sobre el despertar de la conciencia, porque existen muchas escuelas, muchos estudios que hablan de la grandísima necesidad que tenemos de despertar la conciencia, refiriéndose a que hay algo que es un gran potencial dentro de nosotros que está dormido. Y en este caso nosotros habíamos estado hablando que nos estamos refiriendo no a cualquier conciencia, estamos hablando del despertar de ese 3% de esencia que nos queda libre, porque habíamos dicho que teníamos un 97% de conciencia que está lamentablemente atrapado en esas malformaciones psíquicas a las que hemos denominado el yo psicológico. Entonces, lo que nos interesa es un sentido totalmente práctico de lo que estamos estudiando. O sea, que ya en este instante estemos poniendo en actividad ese porcentaje de conciencia que no está atrapado en el yo, que está disponible. Y en esta ocasión decíamos, estuvimos viendo la conferencia, o sea, en la práctica del observador observado. ¿Y quién era el observador? La conciencia. ¿Y quién es el observado? La persona. Y entonces cuando decimos la persona, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos tratando de enfocar en detectar ese aspecto que hemos llamado nuestra forma de ser, la falsa personalidad, que incluye una cantidad de mecanicismos que habitualmente los tenemos totalmente, completamente asumidos y decimos, soy así, yo soy así. Entonces, si ustedes, ojalá pudiésemos hablar en estos momentos, porque si ustedes han hecho la práctica que hemos propuesto del observador observado, tendrían seguramente muchos aportes para hacerme, para decirme, para comentar sus descubrimientos. Pero claro, ¿qué sucede? Acá nos encontramos con un fenómeno peculiar. Resulta que apenas nosotros nos dedicamos a tratar de autodescubrirnos observándonos, hay dos fenómenos que se presentan. En primer lugar, que enseguida, si somos sinceros con nosotros mismos, enseguida descubrimos lo que descubrimos los yoes. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Estoy segura que si ustedes han prestado un poquito de cuidado al trabajo de observarse, hemos descubierto que bueno, vienen situaciones de ira, estados de pereza, estados de gula, bueno, todo eso que ya vamos a desarrollar en la conferencia que sigue. Pero
ustedes saben que justamente el yo psicológico es fácil descubrirlo, es fácil detectarlo y es bastante más difícil eliminarlo. En cambio, la falsa personalidad es bastante más difícil detectarla. Sin embargo, es fácil desintegrarla. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo funciona esto? Porque nuestras formas de ser son un enchufe a la medida del yo psicológico. Nosotros tenemos una cantidad de formas de ser que las consideramos, casi que diríamos, inocentes, asépticas, que, bueno, no tiene importancia, son detalles. Sin embargo, ¿qué sucede? La existencia de una falsa personalidad, la existencia de una robótica, actúa muy estrechamente, facilitando el ingreso del yo psicológico en la persona. Y como algunos de ustedes han expresado en el chat, lógicamente, entonces, claro, uno sabe que caer en manos del yo psicológico nos trae una cantidad de consecuencias penosas, por lo menos penosas, ¿no? Pero nos enfrentamos con una dificultad importante en este trabajo. Y es justamente eso que les estoy diciendo, que hay algo que se llama la falsa personalidad que se interpone antes de nosotros poder echar nuestras armas sobre el yo psicológico. Es una forma de ser nuestra que le sirve de escudo, de cobijo, de resguardo, de guarida, de protección, para que no lleguemos tan fácilmente al yo psicológico. Entonces, como este trabajo lo tiene que hacer cada uno de nosotros, los libros, las conferencias, todo el material que se pueda aportar, no hace más que traernos conceptos de lo que necesitamos hacer. Y es necesario aventurarnos en una hazaña muy importante, en un desafío tal vez el más grande que pudiésemos enfrentar en nuestra vida, que es la de desarrollar la autognosis. Digamos, el de poner nuestra conciencia en una hiperactividad para que se mantenga observando a esta persona. Y eso no significa que tengo que ir a la profundidad y explorar pensamientos y cosas tremendas. No, la terrible dificultad es que la conciencia actúa cuando la persona hace nada. O sea, nosotros no tenemos que tener el deseo de observarnos o de autoobservarnos. Tenemos que mantenernos serenos, en primer lugar. En segundo lugar, lo más posible es como sentirnos instalados en el corazón, sentirnos dentro de nosotros mismos, o sea, tomando posesión de este cuerpo. Porque este cuerpo es el templo de nuestro ser, es la casa, el habitáculo, el vehículo de nuestro ser. Pero así como nosotros estamos, Él no puede utilizar este vehículo. Entonces, ¿qué tenemos de Él? La esencia de alma, el extracto de conciencia de lo que podemos disponer es lo que se hace presente en nuestro corazón cuando estamos alineados con el ser, cuando estamos haciendo ese esfuerzo por ser conscientes de nosotros mismos.
y que se traduce en un sentir, en un estado que es tan íntimo que no se puede compartir en una charla de café, no se puede compartir en un chat, ni en un libro, ni en ninguna forma, porque es una experiencia íntima tan profunda que ojalá en algún momento lo vayamos logrando para que cuando nos sentimos desubicados podamos evocar esa experiencia, esa armonía que nos da el estar en recuerdo de sí, en integración con ese porcentaje de conciencia que tenemos como expresión de nuestro ser. Porque vuelvo a decir, si en algún momento me doy cuenta que estoy desubicada, desalineada, descentrada, ojalá que ya tenga alguna experiencia de sentir lo que es el estado del recuerdo de sí, para que pueda evocar esas armonías y volver a esa estabilidad, a esa grandeza que tiene mi ser para hacer la autognosis. Que vuelvo a decir, no se puede expresar con frases, con palabras, de ninguna forma. Es indefinible. Entonces, como nosotros no estamos aquí para dar sermones a nadie, porque no tenemos, podríamos decir así, una chispa divinal más grande que nadie. No tenemos un ser que podamos decir, oh, más grande que nadie. Simplemente, nuestro objetivo es compartir con ustedes didácticas. Entonces, si felizmente, tanto ustedes como esta persona logra hacer una experiencia de observador observado, quisiera escuchar de parte de ustedes, pero en este momento estamos en una grabación, lo que han logrado captar. Y lo que puedo compartir con ustedes es lo que distintas personas cuando hacen un curso presencial observan. Y lo primero que las personas plantean es que, bueno, al observarse ven cosas, y esas cosas que ven son yoes. Y la práctica del observador observado generalmente, si uno observa y condena lo que ve, calificándolo de bueno, de malo, hemos dejado de hacer la práctica. Porque la persona transmite que descubrió tal cosa, o sea, es como que la persona descubre que cometió errores o que hay aspectos psíquicos negativos. Y no es en esta etapa precisamente eso lo que nosotros estamos buscando. Lo que estamos buscando es ese ejercicio de mantenernos en recuerdo de sí y contemplar a esta persona. Contemplar. ¿Qué es lo que vamos a contemplar? La persona física. Física, ¿no? O sea, lo que todos ven, lo que cualquiera ve. Porque si realmente lo logramos, y bueno, tengo que pasar a avanzar con el curso, entonces tengo que ir puntualizando algunos detalles, como son, ¿qué observamos en una persona física? Y de repente, malos hábitos, manías, vicios, fobias, es decir, una cantidad de cosas que forman parte de nuestra forma de ser habitual, todo lo que son hábitos, simplemente hábitos. Pero ¿cuál es el tema? Es que todo eso que he mencionado, no lo estoy mencionando porque sean malos o buenos,
Los estoy mencionando por un hecho que pertenece a esta etapa del curso. ¿Qué es eso? Esos hábitos, esas manías, esas fobias, todo eso pertenece a la mecanicidad, a la robótica. Entonces, como decía, nosotros queremos centrarnos en lo que es esta etapa de nuestro autoconocimiento, sin saltear etapas, ¿sí? Sin saltear nada, porque la gnosis es una ciencia y la ciencia tiene una metodología precisa y por lo tanto da unos resultados magníficos. Y entonces por eso nosotros necesitamos aprender estas didácticas y aplicarlas con exactitud. Decimos entonces que en esta etapa lo que nosotros queremos observar es la parte física, lo que cualquiera puede observar simplemente con el diario vivir. Entonces, para avanzar un poquito en lo posible en la comprensión de esto que estamos hablando, quisiera hacer un apartado, reflexionar sobre un detalle que la gnosis muy maravillosamente nos sugiere reflexionar. Porque la ciencia convencional del mundo nos habla de que todo tiene materia y energía. Es más, que la creación no es más que una modificación de distintos estados de la materia y de la energía. Bueno, no sé si lo habrán escuchado eso, pero cualquiera se da cuenta que hay materia y que hay energía. La gnosis nos aporta un detalle interesante y nos dice que cada átomo, que cada ser, que todo lo que existe no es solamente materia y energía. Podríamos decir así, cada átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Y conciencia. No hay nada que no tenga conciencia. Entonces, cuando decimos vamos a observar este cuerpo físico, es porque resulta que esta persona que porta, digamos, que se está mostrando, está habitando este planeta, este mundo físico. Acá hay células y cada una de esas células y átomos tienen materia, tienen energía, pero tienen una conciencia que está en juego a cada momento. Entonces yo tengo que observar a esta persona porque quiero el despertar de la conciencia, y entre lo que quiero despertar es la conciencia de este mismo cuerpo físico inclusive. Porque este cuerpo físico es sagrado, es el cuerpo físico de mi ser, el dueño de este cuerpo físico. Entonces ese 3% de esencia libre necesita poner en actividad esa conciencia que está en este cuerpo. Pero saben que la energía de este cuerpo físico material tiene una característica. La energía del cuerpo físico es energía mecánica. Digamos así, nosotros orgánicamente somos un robot biológico. Y esa energía mecánica es la que permite que movamos nuestros brazos, gesticulemos. O sea, es tan importante, se imaginan si no estuviese esa energía que mueva este mecanismo biológico, seríamos muy distintos. El tema es cómo se van conjugando esos tres aspectos de materia, energía y conciencia desde que nacemos. Va a ser definitorio en gran parte de nuestra vida, porque sucede que desde que nacemos, esa energía se va procesando dentro de este cuerpo
dedicándose o dedicándola a nosotros al copiar por imitación las conductas de lo que nos rodea, ese cuerpo y esa energía van modelando algo que se llama la falsa personalidad, y es como un personaje que ya toma cuenta de nuestra vida. Y la conciencia del cuerpo físico ha sido como acallada, no ha sido incorporada al juego desde que nacemos. Como ya hemos hablado antes y no me quiero extender tanto en eso. Entonces, pero ¿qué pasa? Esa instalación, cuando, por ejemplo, si en mi familia, en mi caso, en la vida de cualquier persona, cuando el niño es pequeño y alguien tiene una agresividad hacia ese niño, y sus padres, los mayores, alguien dice, no seas tonto, no te dejes tratar así. O eso lo va viendo desde que nace, que está ese concepto en su ambiente, entonces el niño lo instala. El niño no va a tener la capacidad de evaluar si eso que está instalando eh, es algo que es real, que lo favorece, no lo favorece. Porque, como decía, hace vidas de que venimos viviendo así, instalando de acuerdo a lo que vemos. Y hace vidas, muchas existencias, en que no tenemos herramientas para que esa conciencia forme parte de las decisiones y vaya creciendo, digamos, así como crece el cuerpo físico, que esa conciencia tuviese parte en el desarrollo de la vida. Entonces, no es que nosotros estamos queriendo imponer una receta, que ahora hago el observador observado y se dedique a observar la robótica que tenemos. No es eso, sino que, vuelvo a decir, si realmente la conciencia de Nélida observa a esta persona, y lo que va a ver es lo que todos ven, y lo que todos ven es lo que hago, mi conducta. Por ejemplo, si padezco un hábito de, bueno, que llega el atardecer, la noche y me agarra la bohemia y me gusta estar y trasnochar y disfrutar de no sé qué, bueno, pero esa bohemia a la noche, y bueno, siempre me acuesto tarde haciendo nada, y bueno, eso va a definir mi vida, va a definir la disponibilidad que tengo de este cuerpo, define muchas cosas. Entonces a eso nos estamos refiriendo, que activemos la conciencia que tenemos en este cuerpo físico para vernos, porque esa conciencia, ¿cómo me muestra? Lo que hace es que actúa no a través del intelecto. La conciencia es como que pone un espejo para que nosotros nos percibamos. Puede parecer raro, pero la conciencia es lo que puede permitir que ella, como actúa como un espejo, pueda ver mis miradas, pueda ver mis gestos, pueda percibir el modo en que, el tono con que le hablo a las personas, porque tal vez tengo conflictos o una mala disposición de las personas porque tengo algunos modos rudos o con poca empatía a lo que viven los demás. Pero a veces no es tan de fondo, es nada más que un modo, una mecanicidad que es por una forma, vuelvo a decir, instalada. En el fondo, uno tal vez sí se da cuenta de lo que la otra persona vive, sí hasta le ayuda tal vez en un montón de cosas, pero eso no está siendo fielmente comunicado.
¿Por qué? Porque el robot muestra otra cosa. Bueno, espero que se interprete lo que estamos queriendo transmitir. Antes que nada, les pido disculpas por cualquier limitación que uno tiene para, para transmitir genuinamente esta enseñanza, estas prácticas. A veces uno, también tenemos tantas exigencias de la vida y uno no está con todas las luces, con todo el potencial. Entonces les vuelvo a decir, sepan disculpar nuestras limitaciones. Y a continuación les invito a que hagamos una práctica de retrospección, y aprovecho en este momento para volver a aclarar que una cosa es el observador observado, que lo debo hacer todo el tiempo. No es un momento en que yo me ponga a hacer, no, es algo para hacer las 24 horas, podríamos decir, porque la conciencia no se acuesta a dormir, no tiene las limitaciones del proceso biológico, si bien nuestras células necesitan un descanso, pero la conciencia puede estar activa de forma permanente. Entonces, la conciencia tiene que observar a esta persona todo el tiempo. Pero ¿por qué la mezclamos con la práctica de retrospección? Porque nosotros no tenemos una conciencia tan desarrollada para mantener ese estado de recuerdo de sí, con una conciencia activa, observando por tiempos prolongados a esta persona. Entonces, en estas condiciones, digamos así, de laboratorio, en que uno hace un ejercicio de retrospección, uno redoble esos esfuerzos por mantenerse en ese estado de recuerdo de sí, y proyectamos, como decíamos, hacemos como, en vez de ver como están viendo ahora, una pantalla del celular, cerramos los ojos y lo que vamos a ver es en la pantalla de la mente la proyección de qué ha estado haciendo cada una de nuestras personas el minuto antes de ahora, la hora antes, 2 horas antes, 3 horas antes, porque nos sirve, por un lado nos vamos a dar cuenta que por ahí nos ponemos a pensar en lo que vimos o lo que sea, y bueno, nos salimos de la práctica de retrospección. Pero vuelvo a decir, en esta práctica de retrospección, al igual que en el observador observado, lo que estamos buscando es que sea la luz de la conciencia la que proyecte, la que se proyecte y la que ilumine las escenas, porque la conciencia puede en un flash, en un instante, capturar muchísimos datos sobre lo que estamos observando. Porque nuestro ser tiene todos los datos que nosotros necesitamos para nuestra redención. Porque nuestro ser es el que manda esos impulsos anímicos para que nosotros nos autoconozcamos, nos autoevaluemos y nos reevaluemos. Pero cuando hablamos de la autoevaluación, tiene que ser con una metodología. Como decía, esto es científico y tenemos que ir logrando estabilizar ese estado de recuerdo de sí haciendo una didáctica. Como recordarán en el aula de lo que se estuvo viendo en el tema del despertar de la conciencia, hablábamos allí sobre un proceso que lo definíamos como 3 escalones descendentes. Descendentes en los niveles, en los estados de conciencia. Se acordarán ustedes que lo denominamos, que la gnosis, el venerable maestro Samael, con una didáctica magistral, justamente habla
de esas 3 etapas, denominándolas identificación, fascinación y sueño. Son 3 estadios donde cada vez nuestra conciencia está más ausente. Y bueno, no sé ustedes, pero yo he recorrido todos esos estados de conciencia infrahumanos y los he considerado, por eso he considerado tan útil e importante las enseñanzas del maestro, que busca, que ha hecho tantos esfuerzos por entregarnos didácticas, porque su búsqueda fue no hacer un tema descriptivo de la situación catastrófica, por lo menos en mi caso, ¿cierto?, de los estados de conciencia no humanos, o sea, porque más allá de tener un cuerpo físico de humano, uno, claro, así como uno se encuentra, cae en estados de conciencia infrahumanos, al no saber cómo estabilizar esos signos de humanidad que uno tiene. Bueno, lamentablemente y penosamente, ¿no?, uno cae en estados que no son los que deben ser. Entonces, los invito a que hagamos una práctica como la que venimos haciendo de retrospección con la finalidad de dinamizar, activar la conciencia, lo que disponemos, ese 3% de conciencia, ahora y siempre con la búsqueda de que sea la conciencia la que observe, pero estamos advertidos de que cuando observemos esa película, puede que encontremos en ella esos episodios en los cuales quedamos hechizados por algún evento, por algún acontecimiento. Y a mí me ha sucedido, por ejemplo, de que al quedar hechizada con un episodio, afirmar cosas de que diciendo tal persona ha dicho tal cosa y que no, era un invento totalmente, o sea, había tergiversado total y absolutamente lo que la otra persona dijo. Y bueno, felizmente había testigos que me hicieron entrar en razones, me hicieron notar de que era yo la que había distorsionado lo que la otra persona decía. Imagínense. Y esto me sucedió ya conociendo la gnosis. Así bien hacía poco tiempo, pero sin duda que había muchas cosas que no había captado de cómo se hace este trabajo. De ahí mi interés en detallarlo, porque vuelvo a decir, uno tiene la información gnóstica, pero de ahí a captar, saber cómo aplicarla correctamente, bueno, en mi caso he tenido muchísimos tropiezos, casi que considero que he perdido tantos años de mi vida aplicando mal las didácticas. Entonces es lo único que nos anima a que ustedes estén soportando toda esta charla tan extensa. Entonces, bueno, los invito a que hagamos nuestras respiraciones, nuestra relajación. Y hoy voy a agregar un detalle, una variante a esta práctica, porque hacemos 3 respiraciones profundas, como ocupándonos de este cuerpo físico, y en la segunda fase, cuando nos limpiamos, vamos a inhalar y exhalar, pero no vamos a mandar hacia el cosmos. En esta práctica lo que vamos a hacer
nos limpiamos y vamos a limpiar todo el ambiente donde estamos, porque nosotros con nuestras emanaciones psicológicas también contaminamos no solo el cuerpo, sino el lugar, hasta el lugar donde habitamos, donde trabajamos. Entonces vamos a visualizar que limpiamos así ágilmente, sin complicaciones. En un flash visualizamos el lugar que habitamos y vamos a formar un gran torbellino delante de nosotros donde sumergimos, cuando exhalamos, así, en un instante, precipitamos allí todo tipo de fuerzas negativas, emanaciones, creaciones, pensamientos, recuerdos, todo. Precipitamos, vuelvo a insistir, es en un flash, en un instante. Esto es ágil. Nosotros nos tenemos que mover con la conciencia y la conciencia está fuera del tiempo. Entonces allí donde nosotros estamos poniendo la actividad de la conciencia, eso ya está. Entonces sumergimos en un gran torbellino para que se desintegre en el interior de la Tierra todos estos aspectos negativos y acto seguido nos vamos a revitalizar llevando esas energías del oxígeno, los vamos a llevar junto con las energías creadoras a que nos revitalicen. Y acto seguido vamos a hacer nuestra retrospección, tratando de percibir con la luz de la conciencia estos procesos que en esta ocasión, si bien son una identificación, fascinación y sueño, en esta ocasión, y para no perturbar tanto la práctica, los vamos a denominar que nosotros vamos a reconocer nuestros estados de conciencia. O sea, esta práctica busca agregar, incluir, incluir como aporte al trabajo que estamos haciendo, tener conciencia consciente. O sea, estar conscientes de nuestros estados de conciencia. Porque vuelvo a decir, hay un mundo, nosotros estamos en dos mundos. Hay un mundo en el que transitamos y tenemos este cuerpo, y hay otro mundo que es el mundo interior, que es el mundo donde vivimos, el mundo de los estados de conciencia. Y necesito ser consciente de mis estados de conciencia, de esos procesos que el maestro lo llama identificación, fascinación y sueño, pero que en medio de la práctica no vamos a decir todo eso. Espero haber sido clara y vamos cerrando nuestros ojos. Inhalamos profundamente, inflando la panza, retenemos, exhalamos, retenemos sin aire, inhalamos, retenemos, exhalamos, inhalamos, exhalamos.
Ahora vamos a hacer esa limpieza donde vamos a inhalar con este oxígeno, vamos a limpiar todas las células, los órganos, limpiar nuestro cuerpo, recorremos, limpiamos el lugar. Vamos a precipitar en ese gran torbellino hacia el interior de la tierra para su desintegración, pero cuando exhalamos, vamos a vocalizar el mantra Gu, que suena como el viento entre las montañas. O sea, ese mantra ayuda a pulverizar todas estas fuerzas negativas. Entonces exhalamos como el viento entre las montañas. Ese es el mantra Gu. Entonces, comenzamos inhalando. Limpiamos. Exhalamos. Desintegrando. Inhalamos. Desintegramos. Normalizamos la respiración. Y ahora vamos a inhalar y llenarnos de energía creadora, saturando de vida este cuerpo. Iluminamos columna, cerebro, corazón. Exhalamos cortito. Inhalamos largo. Comprimimos los glúteos. Inhalamos. Exhalamos. Normalizamos la respiración, pero siempre inflando la panza. Invocando la presencia de nuestro ser, ubicados en nuestro corazón, llenos de esa ambrosía, llenos de esa delicia de la conciencia. Vamos a proyectar en esa pantalla de la mente esos estados interiores y esos eventos exteriores que nosotros llamamos nuestra vida.
Vamos a buscar con la luz de la conciencia descubrir nuestros estados de conciencia, esos cambios en nuestros estados de conciencia. Eso que tenemos que hacer todo el tiempo, todo el día, en forma permanente, porque tengo que llegar a ser consciente de mis estados de conciencia. Siempre cuidando mantenernos ubicados en el corazón, velando para sostener esa llama, esa luz maravillosa de la conciencia. Vamos a invocar y dedicar las palabras más dulces y más tiernas de que seamos capaces a nuestro verdadero y real ser interno. Padre mío, Señor mío, Dios mío, tú que eres mi verdadero y real ser, triunfa en mí, gobierna en mí, apodérate de mí, lléname con tu luz, con tu comprensión, con tu amor.
Vamos moviendo nuestros pies, nuestras manos. Apoyamos el mentón en el pecho y giramos la cabeza suavecito para un lado. Y al bajar exhalamos. Giramos para el otro lado, inhalando. Ponemos recta la columna, la cabeza. Y cada uno a su ritmo vamos abriendo los ojos. Bueno, todo lo mejor para ustedes. Un abrazo.